Gracias, presidenta, señorías, buenos días. También quería empezar agradeciendo pues, a los ponentes de este proyecto de ley, de esta futura ley, igual que al letrado, a don Jorge, que efectivamente, como ha dicho el portavoz del Grupo Mixto, pues nos ha echado una mano importante a la hora de llegar a un consenso, como mínimo, en la redacción de lo que es el texto de este proyecto de ley. 8 meses ya han pasado desde que el Pleno de esta Cámara, o desde que vimos en el Pleno de esta Cámara este proyecto de ley. Les recuerdo que fue el 12 del pasado mes de junio. Muchas sesiones de exponencia, más de las que preveíamos en principio, mucho debate, y entiendo que un objetivo cumplido, que es mejorar el texto del proyecto de ley de Cámara que fue remitido por el Gobierno. Un documento, el remitido por el Gobierno, que desde el punto de vista de mi grupo político de Nueva Canaria era un texto con escasa iniciativa innovadora en relación con la actividad de complemento y desarrollo que permite la Ley Básica, la 4/2014. Un texto el que ha salido de la ponencia, pues que entiendo muy mejorado respecto a este texto original, pero que también, a nuestro entender, al parecer de Nueva Canaria, pues podría haberse mejorado bastante más. Y digo esto porque es que desde Nueva Canaria siempre hemos hecho una defensa contundente de las cámaras de comercio y del papel que las cámaras de comercio desempeñan en todo el territorio, en Canarias particularmente, en defensa de los derechos de las pequeñas y medianas empresas. Y yo creo que es que además eso era lo primero que había que plantearse por parte de todos los grupos políticos, y es si realmente creemos o no creemos en las cámaras y si estábamos o no dispuestas a defenderla. Desde luego, del texto que fue remitido al Parlamento por parte del Gobierno, no aparentaba que hubiera mucha defensa a las cámaras. Y es que además a nadie se le escapa pues esa batalla que existe histórica entre las cámaras de comercio y la Confederación. Y a mí me gustaría recordar o plantear que no podemos olvidar y que no podemos obviar que las cámaras de comercio, industria y navegación son corporaciones de derecho público que se configuran como órganos de colaboración con las administraciones públicas en la defensa de los intereses generales del comercio, de la industria y de la navegación, y además de los servicios. Cierto es que cuando desde el Gobierno de España pues eliminaron el recurso cameral obligatorio, pues para las cámaras todo cambió y en el caso de las cámaras de Canarias pues entraron en picado. Pero también es cierto que desde eso ha pasado mucho y que con esta ley, con este proyecto de ley que tenemos en debate, pues teníamos y de todas maneras seguimos teniendo, todavía no se ha acabado el procedimiento, pues la oportunidad de fijar una normativa canaria, una ley propia, donde se solventaran, o por lo menos se pudieran intentar solventar en la medida de lo posible, pues los grandes problemas que al día de hoy tienen las cámaras y, por supuesto, en el que se garantizara su supervivencia y que no tuvieran que estar al albur y con la permanente incertidumbre de qué sería de ellos al año siguiente. Nosotros vemos o entendemos que son 4 los problemas básicos que tienen las cámaras y que pretendíamos, por lo menos por parte de nuestro grupo político, dar solución en esta ley, que era pues la financiación, las funciones o las competencias, la representatividad de las cámaras en algunos órganos y el régimen electoral, que hasta ahora, en lugar de facilitar la presencia en los órganos de representación a las pequeñas y medianas empresas, que es la base fundamental, no podemos olvidar, de nuestro tejido empresarial, son los que generan empleo en Canarias, pues lo que hacía era ponerle palos en las ruedas.
A mí me da la impresión, en algunos de los casos, en todo este debate que hemos tenido en ponencia, que algunos se han olvidado que las grandes empresas no necesitan a las cámaras para ser representadas, las necesitan las pequeñas y las medianas empresas canarias, y que son esas, las pequeñas y medianas empresas, pues, las que permiten que en Canarias el empleo sea estable, las que mantienen y sostienen ese empleo y además la que lo crean. Con respecto al dictamen de la ponencia de las 29 enmiendas más una in voce que presentó Nueva Canarias, según el dictamen, 15 no han sido incorporados al informe, pues por haber sido rechazadas por la mayoría. Pero es que, según nuestros cálculos, insisto, salvo error u omisión, las enmiendas rechazadas fueron 7. Me refiero a los 129, 131, 32, 34, 43, 45 y 49. Nosotros entendemos que el resto de las enmiendas, ayer me puse a leerlas otra vez, porque, hombre, tras 8 meses algunas cosas ya no las tenía tan frescas y entiendo que el texto de nuestras enmiendas está incorporado. Con ello me refiero a la 130, a la 133, de la 135 a la 142, la 144, de la 146 a la 148 y de la 150 a la 157. No obstante, pues yo, y hasta que esta situación pues se aclare, ahora nos acaban de dar un nuevo guión que no me ha dado tiempo de revisar, pero bueno, hasta tanto en cuanto tengamos claros realmente cuáles son las enmiendas de Nueva Canarias que están vivas, pues yo me voy a limitar a defender esas 7 que entiendo que son las que realmente están rechazadas. La primera de estas era la 129, que viene referida a las funciones de la Cámara. En esta enmienda, pues aparte de que proponíamos la incorporación de una serie de funciones que no aparecían en el texto remitido por el Gobierno, sí fueron aceptadas en la ponencia, pero además proponíamos un nuevo apartado con el fin de garantizar la representación de las cámaras en cuanto a entes y organismos de la Administración, con el único fin de que pudieran desarrollar adecuadamente la función de informar y proponer las medidas necesarias para facilitar la coordinación con las administraciones públicas y además el correcto desarrollo de sus funciones de consulta. Esta parte no ha sido aceptada y desde luego nosotros vamos a seguir defendiéndola. Con respecto a las enmiendas 131, 132 y 134, aunque realmente no fueron aceptadas, entiendo que el espíritu de lo que nosotros proponíamos en la enmienda sí está recogido y que, por tanto, las vamos a retirar. La enmienda número 137 sí que entendemos que está aceptada, lo que sí ocurre es que no compartimos una enmienda transada, que además entiendo que no era una transaccional, ya que lo que se incluyó no estaba propuesto por ninguno de los grupos que la transaron. En este caso me refiero a Coalición Canaria y al Partido Popular. Me estoy refiriendo a los vocales entre los que se debe producir la elección de la presidencia de la Cámara. A pesar que yo creo o entiendo, por lo menos así lo entendemos desde Nueva Canaria, que el planteamiento que se ha hecho y se ha acordado, pues daña considerablemente a las cámaras. La siguiente enmienda, que es la 143, referida a la financiación de las cámaras, la redacción original ha sido sustancialmente modificada y, aunque sí que tiene que ver poco con el tenor literal de la propuesta o de la enmienda propuesta por Nueva Canaria, pues en cualquier caso, pues sí estamos de acuerdo en principio con el texto definitivo. Lo único que nos sigue preocupando es el hecho de que no se diga con todas las letras que en los presupuestos generales de la comunidad autónoma de cada año hay que incluir, es obligatorio incluir una partida presupuestaria destinada a sufragar los gastos de funcionamiento y los costes de servicio público administrativo que las cámaras tienen encomendados. En cualquier caso, pues nosotros la seguimos dejando pues abierta porque, insisto, sigo sin entender realmente o seguimos sin ver que sea que el texto
que ha sido acordado recoja esa obligatoriedad. Con referencia a la enmienda 145, referente a las funciones del Pleno de las Cámaras, también se modificó sustancialmente el texto original del proyecto, mejorándolo, pero entendemos que no es el idóneo. Con respecto a la 149, sí, insisto, aunque no esté aceptada, recoge pues, el espíritu de nuestro planteamiento y también la retiramos. Gracias. De las que yo en este momento acabo de informar que retiraba es la 131, 32, 34 y 49. 149. Perdón, 149. Siempre con el 100. 4 enmiendas. Y ahora podría indicar aquellas enmiendas que entiende que no debe continuar su votación porque están ya sumidas en el texto y que usted entiende que no deberían de seguir apareciendo como vivas en la ponencia para no votarlas posteriormente. Muchas gracias. Sí. La 130, la 133, de la 135 a la 142, la 144, de la 146 a la 148 y de la 150 a la 157. Muchísimas gracias, señora González.